¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar un poco del comienzo de la creación, el Génesis, la historia con la cual comienza la gran obra de Dios Todopoderoso. Cuando uno se interioriza en lo que es la palabra de Dios, las Escrituras, ve constantes coincidencias entre las escrituras, la creación de Dios y nuestro propio cuerpo. Bien sabemos que nuestro Padre nos ha hecho a su semejanza, pero para cualquier persona que piensa 2 minutos y comienza a aprender las escrituras, se va a dar cuenta de la gran mentira de Satanás a través de la ciencia y de esas teorías mentirosas, conspirativas en contra de nuestro Padre, del Creador de la vida. No hay ningún tipo de vínculo, de comparación en lo que te enseña Satanás, en lo que pregona Satanás y en lo que pregona el dueño de la vida. Cuando uno ve la historia del Génesis y de la creación, todo se asocia tal cual a nuestra propia vida, a un trabajo, al comienzo de una relación, al comienzo de una familia. Todo empieza desde cero y uno va cimentando y construyendo una gran creación si logra mantener las estructuras. Por eso en la comparación y en la verdad del comienzo del Génesis se pueden apreciar varias similitudes, principalmente con la creación y cómo vive nuestro propio cuerpo, de acuerdo a cómo Dios creó la vida y de acuerdo a cómo se manifestó en dicha creación. Y esto no tiene que ver en sí con el hombre, porque cuando Dios creó el hombre, creó la mujer, ya habían pasado días desde que había comenzado a crear en sí el dibujo de lo que sería su mundo. Entonces, cuando uno escucha a personas que según sus colegas son profesionales y para nosotros los verdaderos hijos de Dios, les consideramos profesionales de la mentira y profesionales para manipular la creación de nuestro Padre, haciéndola ver hasta como una teoría de explosión. Explosión que usted busque por donde busque, una verdadera persona que conozca las escrituras de comienzo a final, o alguna que por lo menos tenga un cierto parámetro importante de lo que es la creación de Dios, sabría que ninguna teoría conspirativa de la ciencia para manipular información verdaderamente del Creador es comparativa. El Génesis comienza cuando Dios crea en principio los cielos y la tierra. Es decir, un mundo perfecto. ¿Por qué nosotros hoy no podemos vivir en un mundo perfecto? ¿Y por qué nosotros somos imperfección? ¿Y por qué vino Jesucristo, mi Padre, tu Padre? Vino para enseñarnos definitivamente a cómo vivir en una creación perfecta, que es lo que a su Padre, al Padre de la vida de todos,
le gustaría para que nosotros podamos manifestar de manera constante, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en una vida recta, verdadera, justa y bien vivida como Dios quiere. Por eso en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra, dice el Génesis, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. La haz es el centro de la tierra, el centro del agua. Ahí Dios se movía, viendo cómo podía dibujar y perfeccionar su creación perfecta, después de haber creado el cielo y la tierra a través de esa expansión que el mismo Dios produce para la creación. Como dice aquí, Dios se encontró con que había una tierra vacía, porque no había nada, y estaba desordenada. ¿Por qué estaba desordenada? Porque solo eran tinieblas, oscuridad. Entonces dijo Dios, y sea luz, y fue luz. Haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y ahí la apartó de las tinieblas. Cuando Dios ve que la luz era distinta a las tinieblas, a la oscuridad, separa lo bueno para él y lo que era malo. Ejemplo, ustedes tienen los mismos beneficios cuando hablan, se juntan, charlan, hacen lazos con personas de luz o con personas oscuras. ¿No llega un momento en que alguien trata de hacerles ver, mirá, esta persona es buena persona, te va a enseñar, te va a llevar por el buen camino, no tiene maldad, todo lo que te dice es para tu crecimiento, sus demostraciones, esa es una persona que tiene luz? Ahora, una persona que blasfema, que piensa mal, que habla mal del otro, que mira mal, que no tiene un buen corazón, que vive de problema en problema, es una persona oscura. Podríamos decir, de ambos lados, para bien y para mal, muchos ejemplos. Entonces, una persona coherente, y ni hablar una persona cristiana, ¿qué te va a decir? No vayas por el camino de la oscuridad. Entonces, ¿qué pasó con Dios en la creación? Cuando Él ve que hay luz y hay tinieblas, separa la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo, ¿sí? Entonces es ahí cuando comienza bien, digo, Dios a través de su creación y la separación de la luz y de las tinieblas, su obra perfecta. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, dice. Por más que haya una tormenta muy oscura, de mañana o de tarde, siempre hay luz, ¿sí? Entonces, la mañana y la tarde, según Dios, son una sociedad para conformar un día. Y la noche nunca es oscura del todo, porque Dios no lo quiso así, y ya lo vamos a ver aquí. ¿Por qué Dios no lo quiso así? Porque Él quiso la perfección, encontró una tierra desordenada, vacía, donde primaba la tiniebla, la oscuridad. Crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Entonces, la mañana y la tarde son un día, y la noche, que es oscura, no en un 100%, porque ya lo vamos a ver como les decía, Dios hace la creación de la luna y además de las estrellas. Entonces, vemos una tormenta que parece que nos pusiese en una situación nocturna.
pero nunca deja de haber luz, a pesar de que en la mañana o en la tarde tengamos dicho evento, ¿sí? Entonces, es eso a lo que hace referencia, que Él ha separado el día de la noche. La mañana y la tarde son un día. Dice, haya expansión en medio de las aguas y separaré las aguas de las aguas. Cuando Dios dice que separará las aguas de las aguas, se refiere a las aguas danzantes de la tierra y a las aguas del cielo. Dios hizo la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Las aguas de la tierra las separó de las aguas del cielo. Porque si no, no había forma de hacer creación. ¿Sí? Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El cielo, aquello que a veces asociamos con que queremos ir al cielo, deseamos partir al cielo, porque es ahí donde sabemos o creemos que Dios tiene su morada, entonces deseamos ir al cielo. Así es como Dios llama al día segundo cielo, ¿sí? Luego de esa famosa expansión donde divide las aguas del cielo con las aguas de la tierra. Dijo Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca, y fue así. Al parecer, en esa separación, todo en la tierra era agua. O sea, la seca es la tierra. Evidentemente estaba cubierta de agua. Por eso Dios en la creación, en su palabra, en su poder, pide que esas aguas se junten, las aguas de la tierra, para poder ver a la seca, que es la tierra. La seca fue llamada por Dios tierra, y la reunión de las aguas fueron llamadas mares, ¿sí? Y Dios vio que todo eso era bueno. Dios dijo, produzca la seca o la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y así fue. Aquí vemos que luego de separar las aguas, pide a las aguas de la seca, la tierra, que se junten para poder crear en la seca la hierba. Hierba que te da de comer a vos, que le da de comer a la mayoría de los seres vivos, que me da de comer a mí, donde nacen las frutas, las verduras, las plantas y todo lo que comemos que nace de la famosa seca que es la tierra. Y aquí quiero detenerme un poquito para que ustedes vean. Sabemos que la mayoría del planeta donde vivimos, la creación de nuestro Padre, está compuesto mayormente por agua. A ver, no sé cuál sería para la ciencia la explicación que podría darles a ustedes, porque como nosotros sabemos, o se pueden enterar ahora, tal vez muchos no lo saben, nuestro cuerpo, en su mayoría, está compuesto por agua. Ustedes asocien la perfección de la creación de Dios con la vida nuestra que fue creada, uno de los últimos días de la creación, por Dios. Nuestro cuerpo
en su mayoría, está compuesto por agua. Nuestro planeta, la creación de Dios, en su mayoría está compuesto por agua. ¿Sí? Venimos del polvo, volveremos al polvo, pero funcionamos también a través mayormente del agua que nuestro cuerpo tiene. De hecho, en los ayunos, en un ayuno corto o largo, sin importar, lo que más necesita el cuerpo es líquido. Podemos estar muchos días, tal vez, sin comer, pero no tantos sin tomar líquido. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Por ende, es mucho más necesaria el agua que la comida. Sin comida podemos vivir, pero sin agua no podemos vivir tanto. Y eso es una demanda que nuestro cuerpo le hace a la vida cuando nos falta justamente el líquido. Aquí en esta separación que Dios hace hay una coincidencia, aunque ustedes por ahí tal vez ya lo han visto en algún momento en su propia apreciación, que tiene que ver con el planeta. La creación de Dios está compuesto mayormente por agua y nuestro cuerpo, también creación de Dios, a su semejanza, está compuesto mayormente por agua. 12 dice: y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él. Según su género será la fruta. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego de crear la expansión y separar el cielo de la tierra, fue el primer día. ¿Sí? Crea la luz. En esa separación, luego separa las aguas, las del cielo y las aguas de la tierra. Segundo día. Y en el tercer día, Dios separa, ¿sí?, las aguas de la tierra, las junta para que haya hierba, plantas que den simiente para la vida misma. Dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Ahí Dios comienza a separar a través de las lumbreras, de las luces de la vida que Él proporciona, para que nosotros podamos tener marcadas, ¿sí?, las estaciones, los días, los años, para que todo se nos facilite. ¿Ustedes creen realmente que según la ciencia hubo una explosión y que venimos de la explosión del choque de asteroides, de planetas, y que todo quedó perfecto? ¿Ustedes creen realmente esas pavadas? Esas son cosas del diablo que, bueno, desde hace mucho tiempo obra. No hay nada que se compare con la creación de Dios. Solamente un hipócrita, un farsante, podría poner en dudas. Está lleno, el mundo está lleno, porque está manejado acá en la tierra, por ahora, solamente por ahora, por las congregaciones de Satanás. Pero un hipócrita puede comparar la creación y la perfección de Dios con la ciencia. No se compara en nada.
sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. A través de las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, Dios dividió las estaciones del año, el día, la noche, los años, las semanas, los meses. Dios hizo las dos grandes lumbreras y las diferenció. La mayor para que se señoree en el día y la menor para que se señoree en la noche, además de crear las estrellas. Y ahí está marcando que la gran lumbrera es el sol. El sol es quien predomina en la mayoría del planeta, de la creación de Dios, porque hay lugares donde hay mucho hielo, ¿sí? En donde el sol no predomina durante casi todo el día. En cambio, en la gran mayoría del planeta, la luz predominante es el sol, que es la lumbrera mayor. Y la lumbrera menor hace referencia a la luna. Por eso también agrega que además Dios ha creado las estrellas. Y Dios los puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y ahí te está diciendo el Génesis, esta parte que estamos viendo, el comienzo del Génesis, porque es largo el Génesis. Después vienen otro tipo de creaciones, ¿sí? De las cuales vamos a hablar en otro momento. Este es el comienzo del Génesis. Pero todavía faltamos nosotros, los amantes de la verdad y los amantes verdaderos de Dios Todopoderoso y de su Hijo, el papá tuyo, el mío, de Jesucristo. Entonces, Dios puso el sol para alumbrar la mayor parte del día, puso a la luna para alumbrar gran parte de nuestras noches, y puso a las estrellas para acompañar a la luna en su momento y para perdurar, por lo general, constantemente en cada noche que nosotros podemos vivir. ¿Sí? Esto fue hecho para superar el día y separarlo de la noche, la luz de las tinieblas, y obviamente Dios vio que era bueno. Cuando uno habla del comienzo del Génesis, cuando uno se instruye en la creación de Dios, se da cuenta que no hay ningún tipo de comparación con la ciencia. Que la ciencia constantemente, bien digo, trabaja y obra en nombre de Satanás, queriendo confundirte, porque detrás de la ciencia se erige el dinero. Detrás de la ciencia siempre está el César. El César es el dinero según Jesús, porque lo que es del César nada tiene que ver con lo de Dios. Entonces, la ciencia siempre ha tratado de menospreciar, ¿sí?, la creación del Todopoderoso. Cuando uno lee el Génesis, si bien en otro momento vamos a seguir con esto del Génesis, como les decía, ve grandes comparaciones, como las que hice yo en algún momento hace un rato, cuando comparaba que nuestro planeta se mueve, la creación de Dios, en torno al agua. Sin agua no existe la vida, sin tierra tampoco existe la vida, y nuestro cuerpo, si no tenemos piel, hueso, que sería la tierra en sí, no existiría nuestra vida, y obviamente si no tenemos agua, que es lo que circula mayormente en nuestro cuerpo, también no podríamos vivir. Entonces hay comparaciones que son muy lógicas, muy reales. Entonces cuando alguien intenta mentir y torcer la historia y
ningunear la creación de Dios, sepa que se equivocan. Sepan que nada tiene que ver una cosa con otra. La ciencia siempre, y no me voy a cansar de decir, le pertenece al enemigo de Dios. Porque en la ciencia jamás hacen referencia a los logros de Jesucristo, en la mayoría, ¿no? Porque bueno, la ciencia es muy amplia. Las personas que estudian teología pertenecen a las ciencias, pero ellos obviamente sí reconocen. Pero cuando yo me refiero a la ciencia en general, estoy hablando a los que menosprecian la palabra. Creo que no hace falta que lo diga, no hace falta que explique a quién me estoy refiriendo. Pero cuando hablo de la ciencia realmente me refiero a la gente que menosprecia la palabra y pone por encima a Satanás, queriendo confundir al mundo mundano, porque el mundo mundano es fácil de conseguir, de engañar, pero la gente de Dios no es fácil de engañar. Los verdaderos soldados de Dios, los elegidos de Dios, no son fáciles de engañar. Satanás es bravo, lo sabemos, pero no por eso puede entrar fácilmente a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Entonces mucha gente a veces debería también dedicarse constantemente a separar las cosas, porque he escuchado a personas que siempre digo por ahí son idóneas, que tienen mucho teórico y uno lo entiende así, personas que por ahí uno gusta de escuchar, pero a veces creo que también le falta un poco de práctica y de valentía también, si se puede llamar así, porque creo que lo mejor que puede tener una persona, como Jesús le pedía a sus discípulos, que no se callen, que sean valientes, que prediquen el Evangelio, pero la verdad del Evangelio. Creo que cuando uno está diciendo la verdad, no está condenando al pecador. Eso es potestad de Dios, de Jesucristo. Pero cuando uno dice la verdad y deja en evidencia al pecador, no significa que lo esté condenando, solamente que lo está dejando en evidencia y considero que está ganando puntos a favor de nuestro Dios. Entonces por ahí deberíamos ser un poco más valientes, ¿sí? Porque en otro momento voy a hablar fuera, ¿no? En otro tema que tratemos en algún momento, voy a hablar de aquellos que se callan, aquellos cobardes que saben mucho más que yo, bíblicamente, me refiero hoy por hoy, pero que a veces son bastante cobardes para decir la verdad, porque el mundo se rige por lo que ve y no por fe, y lo sabemos, porque somos lamentablemente los menos, y tal vez seamos muchos, pero tenemos en nuestro equipo, yo calculo que un 80, 90, 95% de cobardes, que muchas veces se callan, porque no hay que confundir el juzgar con el decir la verdad. Decir la verdad no es juzgar. Dejar en evidencia el pecado de aquellos que hablan en nombre de Dios no es juzgar. Y tenemos la autoridad de nuestro Padre. Nuestro Padre Jesucristo no era amor y paz. Por favor, sí. A ver, sabemos que Jesús es amor y paz cuando nos merecemos ser tratados con amor y paz. ¿Se acuerdan cuando fue a la sinagoga y tiró todo lo que los comerciantes hacían dentro de la iglesia? ¿Por qué? Está bien, sabemos que era Jesús, Hijo de Dios, pero Él nos dio un derecho que nosotros tenemos que defender, que tiene que ver con la justicia y con la verdad. ¿Sí? Entonces, la forma en la cual la decimos a esa verdad no debe ocultarla, no debe darnos cobardía. ¿Y a qué me refiero con esto? Que por ahí mucha gente sabe que los romanos mataron a Jesús. Eso ya está comprobado. Con la complicidad de los cobardes judíos, sacerdotes de aquella época. Y les digo
que en algún momento vamos a hablar especialmente en uno de los videos de esto, me voy a adoctrinar para atacar a Satanás, porque mi Padre me cuida y mi Padre me defiende y mi Padre me da poder para no callarme. Y vamos a hablar de la suciedad y la basura metida en el corazón de Roma llamada el Vaticano. Dicen ser hijos míos, dice mi Padre en la Biblia, pero son una congregación de Satanás. Bueno, no hay que tener miedo. Ser idóneo en la Biblia no es solamente pedir plata cada vez que hacemos una obra para congregar gente. Hay que decir la verdad. El miedo tiene que estar aparte. Sí, Jesús, a través de sus discípulos, nos pidió que nos comprometamos. Así que por ahí un poquito más de compromiso con la verdad. ¿A qué le tienen miedo? ¿Será que no están haciendo del todo bien las cosas que Jesús quería, que mi Padre quería? Las cosas establecidas por Dios verdaderamente en la Biblia, y por eso tal vez tienen miedo de atacarlo a Satanás. No solamente lo atacamos de esta forma a Satanás, con fe, con oración, congregación en lugares coherentes de verdad y mucho ayuno, demasiado ayuno. Con esas armas y con la espada que Jesús nos da a algunos pocos, tenemos que defender la verdad. Y no hay que tener miedo. La vida es comienzo y es final. El mismo Jesús sabía cuándo iba a partir. Sabía todo porque todo estaba escrito. Jesús era un niño normal, ¿sí? Que jugaba con sus amigos, pero a partir de un cierto momento dejó de ser un niño normal para defender, entre otras cosas, esto que nosotros hemos hablado en el comienzo, que tiene que ver con el Génesis. Y de ahí para arriba. Porque en el Génesis vamos a ir pasando etapas. Noé, Abraham, Moisés, el rey David, hasta llegar a Jesús. ¿Sí? Jesús es el comienzo, es un antes y un después. Entonces, si nuestro Padre nos dio la potestad de no callarnos, de decir la verdad, ¿a qué le vamos a temer? Clama a mí y yo te proveeré, nos dice Dios. Entonces, vamos a ver en una parte también que vamos a hablar de Jacob, cuando tuvo mucho miedo, que volvía a las tierras de Canaán, y su hermano Esaú, que lo quiso matar en su momento, fue a recibirlo con 400 hombres. Era tal el miedo de Jacob que invocó al Dios Todopoderoso, como lo hizo David, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés en su momento, como lo hizo Noé. Entonces Dios lo cuidó, lo protegió, y cuando Esaú llegó, ambos se abrazaron como si fuese la última vez que se iban a ver. ¿Pero por qué? Porque Jacob tenía miedo, pero cuando nosotros, si alguno o alguna tiene miedo de decir la verdad, de atacarlo al diablo, nuestro Padre nos ha dado el poder y la potestad de hacerlo, porque no estamos para condenar, pero sí podemos atacar con la verdad, con la justicia, con la tranquilidad que nos da la palabra y la obra de Jesucristo y el poder de Dios, para de una vez por todas nosotros comenzar realmente a decir la verdad desde la A a la Z como corresponde, y no en un 98%, 97%. Porque cuando hablamos y hablamos y hablamos casi perfectos, y nos falta a veces un poquito de valentía para decir la verdad, nos está faltando algo. Entonces, en otro momento, cuando me adoctrine
un poco más, el poder ya me lo ha dado mi Padre antes de venir acá, a esta vida. Bueno, pero cuando me adoctrine un poco más, vamos a hablarle directamente al corazón de Satanás en Roma. Gente hermosa que en algún momento seguramente estará más cerca que nunca de esta historia que comenzó hace un tiempo. Quiero enviarles un saludo muy grande. Les pido por favor que empiecen a creer. La fe mueve montañas, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Hagan la mayor fuerza posible por tener la mayor cantidad de oración posible. Desde el comienzo hasta el final del día siempre tiene que estar Dios en nosotros. Pero en el comienzo del día no tiene que haber otra cosa. Y en el final de las horas en las cuales ya dejamos de querer estar despiertos, también tiene que estar Dios. Y en ese lapso, en el medio, constantemente también. Fe, mucha oración. Traten de buscar gente que sea idónea y que diga, no importa los errores que pueda tener, porque sabe poco o porque sabe mucho. Lo importante es que les digan la verdad de Dios. Lo importante es que hablen con propiedad. Para eso ustedes también tienen que instruirse, no solamente escuchar al hombre, ¿sí? No solamente escuchar al hombre, porque las cosas son de Dios. El hombre, nosotros los hombres, somos transmisores de lo que nuestro Padre quiere. Y nunca debemos quedarnos con lo que el hombre dice, no importa cuál sea. Pero si encontramos una persona que coherentemente nos enseña de Dios, tratemos de estar en ese lugar. No vayamos a cualquier lugar por desesperación. Jesús amaba la iglesia, es la casa de Dios, pero también predicaba en la calle, en cualquier lado, no solamente en la iglesia. Entonces, fe, oración, si encontramos una iglesia que nos respalde y realmente nos dé la contención verdadera de Dios, tratemos de acercarnos y de mantenernos, porque la unión hace la fuerza. ¿Sí? Ayuno, enseñen a sus hijos desde pequeños a ayunar, a su esposo, a su esposa. A quien pueda, enséñele a ayunar. Dios le va a dar muchas revelaciones. ¿Sí? Y lo que siempre les digo, todo eso es muy importante. Pero lo principal es la obediencia de vida, el no al pecado. Porque vamos a ir subiendo desde la fe, la oración, la congregación, el ayuno, y vamos a llegar a un momento que es el punto final, cuando ya tenemos todo lo otro, que por ahí es lo más difícil, y es la obediencia. Ese es el punto que a veces nos cuesta más, pero todo se puede. En Dios todo se puede. En Dios no hay imposibles. La obra de Jesucristo es la perfección. Y la perfección es mejor tener en nuestra cabeza, por más que somos pecadores, Jesús vino perfecto. Pero también Jesús, con su obra, puede restaurar y construirnos desde cero y desde la perfección. ¿Y qué es la perfección? El no al pecado. Si hay que luchar, se lucha espiritualmente, con todo lo que les dije, con la fe, con la oración, con el ayuno, con la congregación, si hay un lugar idóneo donde ustedes se sientan respaldados por la palabra de la persona y la autoridad que está dando dicha palabra. Y también ustedes, sin destruir con esa gente, pueden ayudar a construir cuando tengan alguna duda, cuando disientan con algo, siempre en paz y tranquilidad. Una verdadera persona de Dios escucha, sin importar el rango que tenga, por más encumbrado que esté,
no significa que otra persona que recién comienza pueda ver algo y pueda hacer una sociedad para que juntos el maestro y el alumno puedan asociarse y estar más cerca de Dios y de la verdad principalmente. Que eso es lo más difícil en estas épocas de encontrar, hoy por hoy, gente que realmente uno sepa que trabaja para Dios. Y no lo digo yo, lo dice mi Padre. En toda la obra de Jesucristo, habla de que hay muchos falsos profetas. La Biblia es bien claro en eso. ¿Sí? Bendiciones para todos, para todas, y estamos en contacto en cualquier momento, si así mi Padre lo quiere. Abrazos grandes y, como les dije, bendiciones.